Muy bien. Bueno, vamos a seguir esperando un poquito. Somos 56. Bueno, sobreviví. Y acá estoy, después de haber pasado un COVID así intenso. Por eso tanto tiempo pasó desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Todos bien? Bien, bien. Bien. Bueno, qué suerte. Bueno, me alegro. Hay una persona que está ingresando. Bueno, vamos a ir empezando, como para ir rompiendo un poco el hielo. Ya estamos en horario. Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver mucho después con la segunda parte, que es la clínica de la terapia ocupacional, un poco el proceso terapéutico, y que es el símbolo, ¿no? Y el proceso de simbolización como algo evolutivo, como algo que responde a un proceso de maduración también y de evolución del psiquismo. Un poco ya han visto algo de esto cuando vieron relaciones objetales, ¿verdad? ¿Estuvieron leyendo algo de símbolo cuando vieron equiparación simbólica y símbolo cuando vieron las teorías de las relaciones objetales? ¿Mm? ¿Les suena? ¿No? En la posición esquizoparanoide y en la posición depresiva, como Melanie Klein ya ahí habla de un símbolo muy primario, muy primitivo, que tiene que ver con la equiparación simbólica, y que en la medida que se va elaborando y resolviendo, la posición depresiva, en gran parte, ¿sí? La posición depresiva se va resolviendo en función de la reparación, de la posibilidad de recrear y de ir inhibiendo y desplazándose objetos sustitutos las pulsiones, ¿sí? Esto básicamente tiene que ver con un proceso que tiene que ver con el proceso de formación de símbolos, ¿sí? Eso es lo que ustedes vieron y leyeron, ¿verdad? En el texto de Melanie Klein. Voy a poner a grabar. ¿Está la chica que graba? ¿La compañera que graba está presente hoy? Perfecto, entonces no lo pongo. Buenísimo, Sofía. Pero antes de empezar en el tema, ¿no? Me gustaría que ustedes me dijeran qué opinión les merece, qué es el símbolo. ¿Qué es para ustedes un símbolo? ¿Qué es? Es una representación de otra cosa. Bien, es una representación de algo. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué entienden por símbolo? ¿Alguien le parece que ahí tiene un símbolo? En el lugar en el que están. ¿Alguien puede presentar algún símbolo que tenga? Puede ser, profe, que tenemos los micrófonos muteados y está el símbolo del micrófono con una, como que lo está tachando en rojo. ¿El mío? No, el mío, por ejemplo, ¿no es un símbolo eso? No. Eso es algo compartido, digamos, es un signo, es algo que todos leemos, que todos vemos, que hay una convención arbitraria, ¿no es cierto? Que todos entendemos, ese logo, que ese logo sin la raya significa que alguien está escuchando, y que ese logo tachado significa que esa persona no está escuchando, ¿sí? Eso es un signo, eso es una convención, ¿sí? Está muy bien igual, ¿sí? Porque es una convención arbitraria. Pero, por ejemplo, vuelvo con la pregunta. ¿Alguien considera que en el espacio en el que está tiene un símbolo? ¿No? ¿Les parece que nadie ahí tiene un símbolo? No sé. Esa es una buena respuesta.
Esa es una buena respuesta, no sé. Miren, esto por ejemplo, es un papel, tiene un escrito, es un símbolo para mí, porque representa algo. ¿Por qué? Porque remite y me hace acordar a una situación que es importante para mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo esto lo cargué afectivamente, ¿sí? Y esta posibilidad que tiene este objeto de ser cargado por mí afectivamente, lo convierte para mí en un símbolo, ¿sí? ¿O acaso ustedes no tienen... ¿Eh? ¿Un crucifijo puede ser un símbolo? Un crucifijo es un símbolo compartido, todos sabemos lo que representa, ¿sí? Todos sabemos que hay una relación, digamos, entre un significante y un significado, ¿sí? El significante es el crucifijo, el significado es todo lo que remite el cristianismo en relación, ¿sí?, a ese significante, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí?, a su vez, para vos, Franco, un crucifijo puede ser un símbolo. ¿Por qué? Porque ese crucifijo te lo pudo haber regalado alguien, no sé, alguien que es importante para vos, y representa algo que es particular, ¿sí? Entonces, ese significado se convierte en significante y vos le das una significación a eso que es particular, ¿sí? Entonces, digamos que en esta relación que existe entre el significante como un plano expresivo, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, la palabra, y el significado con un plano de contenido, ¿sí?, en esta relación se establecen dos posibilidades, la forma signo y la forma símbolo, ¿sí? La forma signo es lo que compartió, yo creo que fue Sofía, ¿no es cierto? Cuando dijo, bueno, eso que está ahí, ese micrófono tachado, ¿no es un símbolo? No, es un signo, porque es una convención arbitraria, todos sabemos lo que es, todos sabemos lo que representa, forma parte de la cultura, ¿sí? Todo aquello que forme parte de la cultura tiene una forma signo. Cuando a lo que nos estamos refiriendo tiene que ver con una cuestión personal, tiene que ver con algo que remite a lo particular de un sujeto, estamos hablando de una forma símbolo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferenciación? Perdón, o sea que va a depender de la perspectiva de la persona y el significado que le dé. Exactamente. Cuando hablamos de una forma símbolo, es una representación de algo, pero es una representación que está atravesada por cuestiones personales y particulares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno ve, vamos a ir haciendo distintas analogías como para ir entendiendo, ¿sí? Si uno dice la palabra libro, que es un significante, es en el plano de la expresión, remite inmediatamente el significado libro, ¿sí? Hay una relación dialéctica entre el significante y el significado, no es una relación causa-efecto. Uno remite inmediatamente al otro, ¿se entiende lo que digo? Entonces, cuando yo digo la palabra libro, que está en el plano de lo expresivo, remite inmediatamente al plano del contenido, que es un libro, ¿sí? Que es un libro. Ese libro, ¿sí?, que es el significado, puede convertirse en significante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar el libro que remite a la sabiduría, y el significado que le doy a ese libro tiene que ver con un significado que remita a la sabiduría. Esto quiere decir que esta relación entre significante y significado puede ser polisémica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un mismo significante tenga distintos significados, ¿sí? Esto en el plano muchas veces de lo arbitrario. Pero imagínense ustedes que un chico, todos sabemos lo que quiere decir escoba, la palabra escoba, el significante escoba y la escoba como significado, ¿no? Pero imaginemos que un chico agarra la escoba, se monta sobre la escoba y sale cabalgando con la escoba, ¿sí? Bueno, esa escoba pasó de ser
una escoba a ser ¿qué? Caballo. ¿Qué pasó a ser? Caballo. Pasó a ser un caballo. Esto se ve muchísimo en los rincones o en el juego de los niños. Bueno, esto tiene que ver porque lo que le ha dado es una connotación personal y particular a esa escoba que tiene que ver con un símbolo. Esto es un símbolo, una forma símbolo, ¿sí? Esta posibilidad de transformar un objeto, ¿sí? Y darle a una escoba una connotación de caballo. Y el chico jugar y salir, o sea, en función de lo que el chico haga y en función de lo que el chico diga en el momento que lo está haciendo, nosotros nos vamos a dar cuenta que eso que hace es que está usando la escoba como un caballo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay formas símbolo que son conscientes, que también podemos nosotros leer, que son accesibles para nosotros, para hacer una lectura de lo que el chico está queriendo significar, del significado que le está queriendo dar, ¿sí? A esa forma símbolo, ¿sí? Pero hay otras que no son tan fáciles de leer, y esto quiere decir que no son tan conscientes, que están en un plano más inconsciente, ¿sí? Más preconsciente o inconsciente. Y que no se puede hacer una lectura tan fácil de lo que está queriendo significar. Y acá entramos en otro terreno. Entramos en otro terreno, ¿por qué? Porque si hay un aporte, esta cátedra tiene una formación. ¿Qué formación tiene esta cátedra? ¿Qué marco teórico les está enseñando? Psicoanálisis. Un marco teórico psicoanalítico y psicosocial. O sea, no solamente estamos mirando, teniendo una mirada intrapsíquica, sino también una mirada contextual, una mirada interpersonal, una mirada de contexto. Por eso trabajamos en la primera parte, todo lo que trabajamos, nos apoyamos en un modelo, en un nuevo paradigma de la terapia ocupacional y hablamos de subjetividad, ¿sí? Que tiene que ver con una construcción del sujeto en relación a lo que vive, a las relaciones, al mundo externo, a cómo lo que sucede en el mundo externo nos afecta y nos condiciona, y nos modifica internamente, ¿no es cierto? Entonces estamos parados en ese marco teórico. Como estamos parados en este marco teórico, es tan importante la forma símbolo a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque si hay un aporte que ha hecho el psicoanálisis, es empezar a entender al síntoma, ¿sí? como una formación simbólica, ¿sí? La dimensión simbólica que tiene el síntoma es algo que, de lo cual se ha ocupado el psicoanálisis. ¿Mm? Bien, entonces, cuando nosotros estamos frente a una persona que tiene determinados síntomas, ¿sí? Muchos de ustedes están cursando psiquiatría clínica. Bueno, la psiquiatría clínica, la semiología médica, hace una lectura lineal y una lectura estructural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el paciente tiene un delirio, es una alteración del pensamiento, ¿no? Muy bien. Es una alteración, si querés ser más específico, es una alteración del contenido del pensamiento. Muy bien. Eso es una lectura lineal y estructural. Ubicás y después, en función, decís, bueno, además de tener delirios, ¿qué tiene? Tiene alucinaciones. Bueno, es una alteración sensoperceptiva. Muy bien, entonces la persona tiene delirios y tiene alucinaciones, bueno, lo organizo dentro de una entidad nosográfica y digo, es un está psicótico, ¿sí? Tiene delirios y tiene alucinaciones. Después me ocuparé de ver, ¿no? ¿Qué tipo de psicosis estará presentando? ¿Sí? Si aguda o crónica, si es tóxica, si es metabólica, si tiene que ver con un proceso evolutivo, con un proceso traumático, bueno, cada uno, todo el agregado, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el psicoanálisis? A ver, se los pregunto, ¿qué dice el psicoanálisis frente a esto? ¿Qué dice del síntoma el psicoanálisis? Que no se agota ahí la semiología médica, sino que propone una semiología psicodinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué dice cuando amplía la lectura y amplía la lectura hacia a una posibilidad de semiología psicodinámica? Dice, ese síntoma
tiene que tener una lectura también semántica. Y la lectura semántica es una lectura de contenido, ¿sí? Es una lectura entre un significante y un significado. ¿Qué quiere decir? Que el síntoma tiene un contenido, ¿sí? Tiene un contenido que hay que ir a buscar, tiene un contenido que tiene que ver con una historia, tiene un contenido que tiene que ver a lo mejor con un acontecimiento traumático, o sea, es una formación de compromiso. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un síntoma nos está demostrando que hay un sujeto que tiene un conflicto psíquico, en primer lugar, ¿sí? Si hay un síntoma, hay un conflicto psíquico interno, inconsciente, ¿sí? En segundo lugar, si hay un síntoma, quiere decir que el mecanismo represivo falló, se quebró. ¿Vieron cómo ya lo explica así Freud y el psicoanálisis, ¿no es cierto? La represión es como un dique, ¿no? Como cuando una pared de cemento que arman un dique contiene una cantidad de agua, ¿no es cierto? En el caso de que aparezca el síntoma, ese dique se fracturó, se quebró, y el agua se está filtrando, está pasando para el otro lado, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando aparece un síntoma. La represión como mecanismo fracasa, ¿sí? El conflicto interno que venía sosteniéndose con ese dique se hace ver, pero se hace ver a través de una formación de compromiso. ¿Qué quiere decir? Que aparece enmascarado, ¿sí? El conflicto intrapsíquico inconsciente aparece de una forma enmascarada. Y esa manera enmascarada que tiene de aparecer es el síntoma. Esto quiere decir que ese síntoma tiene un contenido, ¿sí? Y que es, en un determinado momento, lo mejor que un sujeto pudo hacer para volver a encontrar un equilibrio posible dentro de su estructura y su aparato psíquico, ¿sí? Aun cuando sea patológico, ¿sí? Aun cuando es patológico, es a lo que pudo apelar ese psiquismo en un determinado momento para seguir operando y para seguir manteniendo un equilibrio. El delirio, por ejemplo, el delirio también tiene un significado, ¿sí? En cuanto a la temática, en cuanto al contenido de la temática, tiene un significado, tiene que ver con la historia de ese sujeto. El sujeto, cuando delira, construye una neorrealidad, construye una realidad nueva. Cualquiera puede decir, bueno, esto es absurdo, esto no tiene sentido. Bueno, y sin embargo, es una formación sintética del yo, el delirio, ¿sí? Es lo que al sujeto le va a permitir seguir operando, aún creando una neorrealidad, le va a seguir permitiendo operar en el orden de lo real, ¿sí? De un modo particular, patológico, pero le posibilita seguir sosteniendo un equilibrio, ¿sí? Estos son básicamente los grandes aportes que ha hecho el psicoanálisis, en el sentido de que ustedes saben que el psicoanálisis, Freud empieza a estudiar a las histéricas, ¿sí? Y entonces después se empieza a dar cuenta que los síntomas físicos que manifestaban las histerias, algo que ya no se ve, porque eso también tiene que ver con un contexto, con una cultura, con un momento histórico, ¿sí? Bueno, empieza a ver que no hay tal lesión, que no existe tal dificultad para mover un brazo. Vieron que las parálisis se daban, las parálisis histéricas, la ceguera histérica, pero se daban sin ningún tipo de lesión orgánica. Bien, frente a esa sintomatología, Freud empieza a darse cuenta que esto hay una relación, un proceso de significación, ¿sí? Y que el síntoma es simbólico, que hay que ir a develar cuál es el mensaje que trae el síntoma. ¿Y cómo les parece a ustedes que hay que ir a buscar el mensaje que trae el síntoma? ¿Cómo se les ocurre? Puede ser a través, por ejemplo, de cuando está el psicoanalista y el paciente, por ejemplo, asociaciones libres. En asociaciones libres, bien. Analizando. Sí, ¿Cómo? analizando la transferencia. Analizando la transferencia, muy bien, muy bien, muy bien. Y básicamente también remontando la historia,
¿sí? Porque ese síntoma es conmemorativo de un momento, de algo que sucedió, ¿sí? Que tiene que ver con la historia de ese sujeto y quizás también tenga que ver con una situación traumática puntual, ¿sí? Por el cual surgió el síntoma. Y el síntoma es conmemorativo de ese momento, ¿sí? De la historia personal de ese sujeto. Entonces también hay que ir a buscar, hay que ir a remontar a ese momento y revivir de alguna manera ese momento para darle, bueno, en algunos casos uno podría decir, para encontrarle un significado, y eso seguramente va a ayudar a que ese síntoma se desactive, ¿no es cierto? A que a partir de ese síntoma pueda surgir un relato, ¿sí? Que lo signifique a ese síntoma, ¿sí? Ese es algo que hay que hacer dentro del proceso terapéutico. Y ustedes se preguntarán, y yo les pregunto a ustedes, ¿y qué analogía podemos hacer entre lo que estamos diciendo y la actividad? Que es lo específico de nuestra profesión. ¿Qué analogía les parece que podemos hacer? Porque las actividades se pueden interpretar, es todo lo que carga el sujeto, todo lo que es su historia, todo lo que es sus emociones, lo que siente. No sé, puede ser que le digas, bueno, dibújame lo que estés sintiendo en este momento y te dibuje algo que es muy representativo para uno, personal, y después lo rompa. Entonces es como Bien, que vos tenés que analizar qué es lo que está pasando. bien. Pero básicamente, está bien la explicación que diste, Martina, pero con lo simbólico, específicamente, ¿qué analogía podemos hacer entre lo que estamos planteando, el planteo psicoanalítico, y la actividad? Es la que el significado que él le dé a esa actividad, que la persona le imprime a la actividad. Bien, entonces también en la actividad va a haber una relación, se va a establecer una relación entre un significante y un significado, ¿verdad? ¿El significante cuál va a ser? Aquel que le da a la persona puede ser. No. La actividad en sí. La actividad en sí, exacto, con su técnica, ¿no es cierto? Hay signos que se van a manejar dentro de la actividad, que quiere decir que hay cosas arbitrarias, por ejemplo, no sé, que la cerámica para que no se seque hay que dejarla húmeda y tapada con un nylon, que al mimbre para que se doble hay que humedecerlo en el agua, ¿no es cierto? Hay técnicas, hay cosas que se aprenden, hay cosas que están convenidas dentro de una determinada actividad, ¿no es cierto? Eso es compartido, eso pertenece a la cultura, eso es un saber, un aprendizaje. Esos son signos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, va a haber una actividad, XXX, pero el ordenamiento de lo real, que un sujeto realice con todos esos materiales, con esa técnica, con eso que forma parte de la cultura, es justamente lo simbólico, lo particular, lo personal. Entonces, estamos entrando en el terreno de que podemos decir, ¿sí? Que la actividad también es un proceso de simbolización, ¿sí? Que en la actividad se pone en juego lo simbólico, se pone en juego lo particular, se pone en juego lo personal, en la medida que el sujeto exprese acontecimientos, va a haber un ejemplo contenido. puede ser que, hablando de la cerámica y eso, que una persona en una actividad esté haciendo así como si fuera un tipito y vos le preguntás qué es y para él dice es una estrella. Y Bien. él tiene un significado, representa para él eso y nosotros pensamos que puede ser eso, pero él interiormente está expresando otra cosa. Bueno, eso podría ser, también esas diferencias, ¿no? Pueden estar dadas por cuestiones culturales, muchas veces uno no termina de entender algo que está haciendo una persona con la que uno está trabajando, y esas diferencias también tienen que ver con cuestiones culturales, con códigos compartidos que pertenecen a otro contexto que uno no maneja, ¿sí? Entonces, hay algo también que forma parte de la teoría psicoanalítica que tiene que ver con el preguntar, con la pregunta, ¿no? La intervención interrogativa, ¿sí? Que tiene
la teoría psicoanalítica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no doy nada por sentado, que yo no voy a adivinar qué es lo que el sujeto me está queriendo decir. Yo voy a interrogar, voy a formular preguntas y voy a ir construyendo una respuesta, un sentido y un significado en función de lo que el sujeto dice de lo que hace. ¿Sí? Y eso lo voy a ir logrando a partir de intervenciones interrogativas. ¿Sí? Esto también forma parte de la teoría psicoanalítica. Bien. Entonces, También puede ser que no quiera hacer esa actividad porque le trae un mal recuerdo, por ejemplo. por Entonces ejemplo, también mirá, tendría un Sí, gran justo iba a significado. decir esto, que por eso es tan importante que la actividad le guste o que esté a gusto, ¿no? Que la quiera hacer también para que pueda cargarle un simbolismo, ¿no? exacto. Miren, tengo un buen ejemplo para darles en relación a esto, y es que en una oportunidad había una terapista ocupacional que trabajaba con corchos, ¿sí? Entonces le dio corchos para trabajar a una paciente, ¿no? Y resulta ser que el padre de esta paciente era alcohólico. O sea, que el significado que tiene un corcho para esa persona es completamente diferente al significado que va a tener para el resto. Y porque ese corcho representa algo penoso, ¿sí? En lo personal, y la persona lo va a cargar afectivamente, porque va a estar representando de alguna manera a un padre alcohólico, ¿no? Fíjense las analogías que pueden haber, ¿no? Entre cuando entramos en el terreno de lo personal, ¿sí? Y cuando entramos en el terreno de lo personal, entonces es importante que tengan bien en cuenta, ¿se acuerdan ese ejemplo que dábamos del chico que agarra la escoba y convierte la escoba en caballo? Uno lo puede ver y darse cuenta de que la escoba ya no es, o sea, parece niño, temporalmente, esa escoba es un caballo, pero uno al verlo inmediatamente se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, volver a reforzar esta idea de que los símbolos, si estamos diciendo desde la teoría psicoanalítica que el síntoma aparece porque hay una fractura en la represión, y la represión lo que contiene y lo que está reprimido son conflictos total y completamente inconscientes para el sujeto, esto quiere decir que no es tan fácil de codificar un símbolo cuando el contenido simbólico, cuando la escena es inconsciente, ¿no es cierto? No como el caso del nene que va con la escoba, que es una escena completamente consciente, digamos, el chico está jugando, uno lo puede ver, es, digamos, podríamos hablar de que hay una escena manifiesta y hay una escena latente, ¿sí? En esa escena manifiesta, uno rápidamente puede tomar conciencia y darse cuenta de qué es lo que está queriendo significar, del significado. Pero hay otros casos, como en el caso del síntoma, que es inconsciente, que utiliza otros mecanismos de defensa, como los sueños, el desplazamiento, la condensación, porque justamente si hay algo que tiene el síntoma, que aparece, pero aparece de una manera que no es literal, aparece de una manera enmascarada, ¿sí? Hay que ir a buscar el significado, ¿sí? Tal cual como el sueño, ¿sí? Vieron que el sueño uno se levanta a la mañana y dice, esto que soñé con esto, soñé, qué lío, no entiendo nada, ¿no? Pero bueno, si uno puede empezar a asociar y a relacionar y va está haciendo en ese momento una terapia y va con el sueño, capaz que algo le puede sacar a ese sueño, ¿no? Porque hay un mensaje que nos quiere dejar. Bueno, el síntoma viene con un mensaje, ¿sí? Que hay que decodificar, y que no es tan fácil de codificar, porque es un mensaje que está enmascarado, no es literal, está enmascarado, ¿sí? Y tiene un contenido que es absolutamente inconsciente. Nosotros acá estamos pensando en esta relación que hay entre el significante y el significado, que como bien decíamos es una relación dialéctica, no es una relación causa-efecto, uno no podría existir uno sin el otro, se retroalimentan mutuamente,
¿no? Pero nosotros estamos hablando de una teoría psicoanalítica. No todas las teorías plantean el símbolo de la misma manera, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que a lo mejor para Jung, por ejemplo, que hablaba del inconsciente colectivo, si bien Jung fue un psicoanalista, en algún momento se discute con su maestro, porque empieza a sentir de que empieza a pensar y a tener ideas diferentes. Obviamente que cuando se las va a plantear a Freud, lo contradice, no está para nada de acuerdo con eso, y terminan enfrentados, terminan enojándose, ¿no? Mutuamente. Ahí es cuando Jung empieza a escribir y empieza a hablar del inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Y el inconsciente colectivo, ¿ustedes saben qué es el inconsciente colectivo junguiano? ¿No? El inconsciente colectivo, a ver. No, creo que está mal igual. Tiene que ver como una idea generalizada de una acción o algo así. Como que es una idea compartida entre varias personas. Es una idea compartida, sí, pero el inconsciente colectivo es como un reservorio de la humanidad, ¿no es cierto? Es un reservorio, es casi como una idea antropológica, ¿no es cierto? Es como un reservorio de la humanidad. Jung dice que en realidad nosotros en los estratos, digamos, del psiquismo, vamos guardando información a lo largo del desarrollo evolutivo del hombre. Entonces, lo mismo que si fuese una tierra, que fuesen lo que hacen los antropólogos, ¿no es cierto? Que excavan y encuentran otras culturas, y encuentran historia. Bueno, lo mismo, eso que quedó enterrado en la tierra, y que los antropólogos, que debe ser algo fascinante, ¿no? Que creo que si no hubiese sido terapista tendría que haber sido antropóloga, y que van y buscan y excavan y encuentran relaciones y saben por lo que comió y por lo que van encontrando el tipo de cultura que eran. Ese reservorio de imágenes inconscientes va quedando en el psiquismo humano. Entonces dice que hay un reservorio simbólico compartido, ¿sí? Hay un reservorio simbólico. Es una idea muy diferente, ¿no es cierto?, de pensar en que lo simbólico tiene que ver con una cuestión particular, personal, con una construcción que está cargado afectivamente, o sea, que hay determinadas cosas personales y particulares, y que eso, como decía Cecilia, y que eso que representa el símbolo, tiene que ver, y ahora entramos en otra postura, como puede ser la de Sullivan, ¿no?, que tiene que ver con esto de que uno puede cargar objetos afectivamente y se convierte en el símbolo, ¿no es cierto? Esto que yo les decía, les preguntaba, ¿ahí ustedes tienen algún símbolo? ¿No? Y bueno, no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, seguramente todos ahí tienen algún símbolo porque hay algún objeto que ustedes cargaron efectivamente. ¿Por qué? Por la persona que se los regaló, por algo, para algún recuerdo que les trae, ¿sí? Y miren, hay un pasaje del Principito, pero creo que lo vamos a trabajar en el práctico, de la semana que viene, o a lo mejor en el próximo teórico la semana que viene, pero hay un pasaje del Principito que explica muy bien esto, ¿no? Como, por ejemplo, un árbol, ¿sí? Un árbol puede representar para una persona en particular algo muy significativo, ¿sí? Y que le haya dado un contenido particular a ese árbol. ¿Por qué? Porque a lo mejor abajo de ese árbol se encontró con un amigo, y ese árbol, cuando se encontraban, siempre iban al mismo lugar porque les gustaba la sombra. Entonces, hay muchas cosas que se asocian. Sí, profe, por ejemplo, a la persona que le gustan mucho las plantas, que tiene un jardín, que se encarga de regarlas, de cuidar las plantas, eso también. Pero en el caso de mi mamá siempre le regalan y ella dice, bueno, esta planta, no sé, me la regaló mi amiga, entonces tiene como otro contenido. Perfecto. Profe, ¿y los muñecos, por ejemplo, de los nenes bueno, para dormir? El juego, bueno, eso es un
objeto, muchas veces es un objeto transicional, ¿no? Los objetos transicionales de Winnicott, eso seguramente que ustedes lo han estudiado en evolutiva, ¿verdad? ¿No? Es ese objeto que no es ni interno ni externo, que es una prolongación de la madre, pero que todavía está ahí, ¿no es cierto? Esa necesidad de aferrarse a un objeto. Ese objeto está cargado, sí, pero es un objeto transicional, ¿sí? Todavía no se conforma en un símbolo, porque para que se conforme en un símbolo, tiene que haber una distancia y una diferenciación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Esto es un elemento fundamental. ¿Sí? Y si, perdón, una pregunta, y si el niño, por ejemplo, sigue guardando ese juguete a través del tiempo, ¿de grande puede considerarse un símbolo? Obvio, toda la vida va a ser un símbolo, ¿sí? Bien. ¿Cuántas veces uno guarda algún objeto muy preciado de la infancia? ¿Sí? Yo me he mudado de casa chiquicienta 72.000 veces, ¿sí? Pero esta caja muy antigua, que la tengo justamente acá al lado, me acompaña desde que soy muy, muy, muy chiquita y tiene un contenido para mí, ¿sí? Representa un montón de cosas. En síntesis, representa la familia, esta caja para mí, ¿sí? Es muy importante. Y nunca jamás me voy a deshacer de esa caja, porque tiene una representación, porque yo la cargué afectivamente, ¿sí? ¿Qué hizo que yo cargara afectivamente esa caja? Una multiplicidad de factores, ¿sí? La persona que me la dio, el momento particular, el olor que tenía la caja, lo que representaba, lo que esa persona me dijo cuando me la dio, lo que toda la familia decía de esa caja, ¿no? ¿Cuántas cosas hacen que uno termine construyendo? O sea, este símbolo viene a conmemorar un momento de mi vida, ¿sí? Representa puntualmente algo que es la familia, pero es conmemorativo de un momento de mi vida, ¿sí? Y esa es la interpretación que hace Freud, la interpretación psicoanalítica del símbolo, ¿no? Fíjense cuántas acepciones además, ¿no es cierto? Nosotros vamos a intentar, obviamente ustedes tienen los textos de Melanie Klein, así que después vamos a retomar Melanie Klein y vamos a ver evolutivamente y vamos a tratar de entender cómo se va construyendo y evolutivamente cómo se va construyendo el símbolo, qué condiciones de posibilidad psíquica, ¿sí? Evolutiva se tienen que ir dando, pero hay más además del psicoanálisis, ¿sí? Hay esto que estamos diciendo de que un objeto ser más minuciosos y precisos, existe una forma signo y una forma símbolo. La forma signo es una convención arbitraria, es cultural, ¿sí? Son códigos compartidos. La forma símbolo es personal, es particular. Esa es la distinción que hicimos, ¿sí? Y profe, cuando usted habló de que para que algo se convierta en símbolo tiene que haber una separación, ¿de qué había dicho? Para que sea un símbolo plenamente conformado, tiene que existir una distancia entre el sujeto y el objeto.
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entre el símbolo es una relación entre tres elementos. Un yo, un sujeto, un significante, ¿sí? Que puede ser la palabra, y un significado que es el contenido, ¿sí? O sea, es un sujeto, un objeto y un significado, ¿sí? Es una relación entre tres elementos. Yo, significante y significado. Estos tres elementos, ¿sí?, que conforman el símbolo, tienen que tener una distancia. Y tienen que estar, el sujeto tiene que poder distinguir, ¿sí?, la distancia que existe entre él y el objeto. Son cosas diferentes. Él lo utiliza como un símbolo, ¿sí? Él le está dando, ¿sí?, un sentido simbólico, pero tiene que existir una distancia y una diferenciación, ¿sí? Si se confunde el sujeto con el objeto, estamos frente a un tipo de símbolo que es muy primario y muy primitivo, y que Ana Segal llama equiparación simbólica, ¿sí? Que eso lo vamos a ver cuando veamos justamente posición depresiva, posición esquizoparanoide, y evolutivamente podamos ir viendo a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un símbolo primitivo o un símbolo maduro, plenamente conformado, ¿sí? Y para que sea un símbolo maduro, plenamente conformado, tiene que existir una distancia entre el sujeto y el objeto, algo que no sucede todavía en la posición esquizoparanoide, y por eso hablamos de equiparación simbólica, ¿sí? Pero eso puntualmente lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Lo vamos a ver la próxima clase. Hay un texto, espérenme un segundito, que lo tengo por acá, que sería muy bueno que ustedes ya lo vayan ubicando, que es un texto de, acá está, pero no tengo el código, ¿no? Es un texto de Ana Segal. Ana Segal es alguien que, ¿saben quién es Ana Segal? ¿La escucharon nombrar alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Sobre quién escribe Ana Segal? ¿A quién retoma? A Melanie Klein, ¿sí? A Melanie Klein. Ella sigue, de alguna manera, trabaja con niños, ¿no? Hace clínica con niños, y ella suma casuística y sigue retomando las ideas de Melanie Klein, ¿sí? Porque si hay un aporte que han hecho las teorías de las relaciones objetales, que son un desarrollo en psicoanálisis, o sea, existe Freud, que es el que creó el psicoanálisis, pero existen muchísimos desarrollos en psicoanálisis. Melanie Klein realizó un desarrollo en psicoanálisis, y ella opinó diferente en relación al yo en el momento del nacimiento, en relación al momento puntual de los primeros meses de vida, y ella hizo un gran aporte a la clínica de la psicosis, ¿sí? Un gran aporte a la clínica de la psicosis y a la clínica de los trastornos bipolares, ¿sí? de los trastornos maníaco-depresivos, y también de algo que vamos a empezar a esbozar, que después vamos a ver cuando veamos la clínica, que tiene que ver con la patología, con el trastorno de la personalidad limítrofe, ¿sí? Que también tiene un anclaje, ¿sí? un anclaje en estos momentos tan primarios de donde se está estructurando evolutivamente el psiquismo. Bien, entonces, Ana Segal es alguien que retoma a Melanie Klein y escribe un texto muy interesante que se llama Notas sobre la formación de símbolos, ¿sí? Ese es el texto que tienen que identificar y que tienen que buscar. Yo creo que el código lo tenemos. ¿Ustedes tienen acceso a la fotocopiadora como para con el título buscar el artículo? Con el código, profe. Bueno, les vamos a buscar el código y les vamos a publicar, entonces, yo me comprometo en esta semana a publicarles el código, pero lo tienen que leer, ¿sí? Y lo tienen que traer leído para la próxima clase, para el próximo lunes, ¿sí? Porque así de alguna manera
el teórico lo pueden aprovechar un poco más. Porque cuando es teoría, y es como en este caso, una teoría así un poco ardua, ¿sí? Es importante que ustedes tengan una lectura previa porque entonces el teórico termina de ordenar, ¿sí? Si no, de la nada, entrar es como que quedan, ¿no? Un poco, se hace mucho más difícil comprender la temática. No es una temática fácil, no es una temática fácil, es importante que ustedes entiendan que hoy hemos hecho un recorrido para entender el símbolo desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿sí? Que hay muchas maneras, ¿no? Como decíamos, Jung, que habla del inconsciente colectivo y habla de un reservorio de imágenes simbólicas. Fíjense qué interesante que cuando ustedes veían el trabajo de Nis da Silveira no trabaja desde un marco teórico psicoanalítico. Nis da Silveira trabaja desde un marco teórico junguiano, ¿sí? Ella considera que las personas que están en el hospital de Río de Janeiro, en el Hospital San Pedro, son personas que son artistas y manejan símbolo y son psicóticos porque tienen justamente un reservorio de imágenes arquetípicas. Y eso es lo que ella observa en el trabajo, en la pintura, en el dibujo, en la escultura, en las personas que concurren al taller de terapia ocupacional. Y ese es el gran aporte que ha hecho Nis da Silveira, ¿no es cierto? Ella utiliza un marco teórico diferente. Con esto que les quiero decir que nosotros mostramos con ustedes algo, eso ustedes lo pueden ampliar, lo pueden modificar, lo pueden cambiar. Entiendan que estamos hablando desde un marco teórico, ¿sí? Lo mismo que cuando estábamos diciendo de Sullivan, que es esta posibilidad que entiende el símbolo como esta construcción en la cual uno le adjudica afectos, historia, relaciones, contacto a un objeto, ¿sí? Son objetos que están cargados afectivamente. Y que entra en un plano mucho más consciente, ¿sí? Porque todos ustedes podrían hacer un relato de un símbolo que tengan ahí. Mientras que hay otros símbolos que son absolutamente inconscientes, en el cual ustedes, salvo que hayan hecho un trabajo psicoanalítico o una terapia, pueden tener acceso a ser conscientes, ¿sí?, del contenido que tienen algunos símbolos. Como por ejemplo, alguna actividad que ustedes realicen, ¿no? Puede tener un contenido simbólico, y eso lo vamos a entender mejor la próxima clase. No me quiero adelantar porque tienen que leer este texto, Notas sobre formación de símbolos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, yo creo que para hoy, tanto por ustedes como por mí, ha sido suficiente. La verdad que, les digo de verdad que estuve tan mal, me sentí tan mal, estuve 10 días con COVID y 10 días sin poder casi levantarme de la cama. Me levantaba y me tenía que acostar. Fue horrible, tuve síntomas totalmente novedosos y desagradables, que son muchos, 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 y realmente les digo, hasta me daba, o sea, uno queda atemorizado, me gusta poder compartir con ustedes, realmente se instala algo depresivo porque en esa imposibilidad que uno tiene de levantarse de la cama, se siente absolutamente vulnerable, siente que uno perdió, se pierde a uno mismo, uno en eso, ¿no? A mí mis amigas me llamaban y yo decía, no sé qué se hizo de Anita. ¿Dónde está Anita? No, así me dicen mis amigas, Anita, ¿dónde está Anita? O sea, no era yo. Y la verdad es que también hasta tenía cierto temor hoy de venir acá, de enfrentarme a la pantalla, de volver a esta dinámica de clases, porque uno hasta duda de si perdió capacidades, ¿no? Es muy, muy angustiante lo que se vive, obviamente después de un COVID que ha sido intenso, que uno realmente se sintió muy mal, que fueron días así como de estar en una especie de limbo. Al único de todos ustedes que vi fue a Franco, una vez que fui al hospital, pero la verdad que, o sea, uno no, es difícil de explicar,
pero pasan muchas cosas subjetivas, afectivas, y realmente es una enfermedad que nos pone en un lugar de extrema vulnerabilidad. No sé si hay alguien que quiera decir algo en relación a lo que estoy diciendo. Yo puse ahí en el chat, profe, que solo el que lo padece y el que lo atraviesa entiende, porque yo escuchaba que mucha gente decía eso que está diciendo usted, y hasta que no lo viví, yo estuve 2 meses Wow. luchando, bueno, y de hecho todavía mis pulmones no están del todo recuperados, pero fue terrible también eso, lo anímico, porque uno le pone todas las ganas, pero el cuerpo Exacto. no responde realmente, así que bueno, Exacto. sí, ¿no? lo entiendo todo lo que está diciendo. Así que creo que por hoy fue suficiente, creo que iniciamos bien la temática, y quisiera que leyeran para la próxima clase este texto, porque ahí ya vamos a poder entender evolutivamente cómo se da el símbolo, y entonces ahí vamos a poder hacer relaciones clínicas, ¿no? Esto que estábamos diciendo antes. El desarrollo psicoanalítico que hace Melanie Klein a nosotros nos sirve muchísimo porque nos permite entender cómo es el proceso psicodinámico en la psicosis, en la bipolaridad, en el trastorno de personalidad limítrofe, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, intervenir, entendiendo que la actividad también es un proceso de simbolización, por esa analogía que hicimos, ¿sí? Entonces, si uno entiende psicodinámicamente qué es lo que pasa en la patología, y para eso no alcanza la semiología psiquiátrica, ¿sí? Para eso no alcanza la semiología psiquiátrica, para ir al plano semántico, para ir al plano del contenido, nosotros tenemos que entender qué es lo que le está pasando psicodinámicamente. Y Melanie Klein nos posibilita esto. Y el desarrollo evolutivo de la formación de símbolo, con el cual vamos a trabajar la semana que viene, nos va a ayudar muchísimo después en la segunda parte de la cursada, cuando veamos patología, ¿sí? Cuando tratemos de entender cómo intervenimos nosotros en la clínica de la psicosis, en la clínica de la bipolaridad, en la clínica del trastorno de personalidad limítrofe. Así que bueno, si hay alguna pregunta, este es el momento. Analia, yo porque, bueno, obvio que yo al atenderte, sinceramente a mí me vinieron muchas cosas por dentro, porque yo atiendo mucha gente y bueno, nada, a veces ser enfermero no depende todo de mí. Para mí vos capaz que en el momento que estabas requerías otro tipo de atención, porque yo no te vi muy bien, pero no depende ya de mí, sino que dependía de un médico o de otro tipo. Pero sí, obvio, vos estando enferma, pero yo también atendiéndote, son dos mundos diferentes de decir, esta Analia, es como que yo me lo planteo todos los días en mi trabajo, pero en este momento creo que es una profesión que está en la ruina, porque está muy mal, estamos todos mal ya psicológicamente, pero frente en todo estamos poniéndole frente a todo. Así que hoy que vos pusiste que ibas a estar, y de hecho hoy también vi otro paciente que atendí, que es un chico que entró muy mal, con mucha desaturación de oxígeno, y hoy lo curé en otro accidente que tuvo porque se cortó un pedacito de dedo con la acumuladora, pobre chico, después de tener el COVID. Después de atenderlo, como que me largué a llorar, pero ese llanto de alegría, es decir, yo veo a la gente que entra muy mal, entonces por eso les pido a todos, por favor, que tomen muchas precauciones y cuidado, y me pone muy contento verte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Franco. La verdad que yo te agradezco el trato de tu parte, y bueno, entiendo de que estamos en un momento de emergencia, de urgencia, de falta de tiempo, de personal, de todo, y bueno, seguramente yo tenía que volver a mi casa y me seguí cuidando y pasó todo lo que pasó y salí adelante, ¿no? Así que eso también es lo bueno, así que seguramente no necesitaba ni una internación ni nada. Así que bueno,
Acá estamos, buena experiencia hoy para romper el hielo. Fue como una prueba piloto para mí, me sentía, digo, ay, es casi como volver de vuelta. Pero bueno, un placer para mí estar de vuelta acá dando clase, me encanta lo que hago. Así que, bueno, este es un tema importante, es un tema complejo, así que hagan una lectura. Yo me comprometo a pasarles el código del texto. Y bueno, nos vemos el lunes que viene, que tengan buena semana y cuídense, por favor, se los pido. Gracias. Gracias, Chao, igualmente. gracias. Profe. Perfecto. Chao, profe, gracias. Chao a todos. Chao, profe.